Bienvenidos a Saber Matemática 22.0. En esta oportunidad estudiaremos triángulos. Les habla el profesor José Ángel Bendinueta Alfaro. Nuevamente, bienvenidos. Decimos entonces que un triángulo es ese polígono de tres lados cuyos vértices no alineados se unen por medio de segmentos. Por ejemplo, aquí tenemos el segmento, este sería el segmento AB, el segmento AC y este sería el segmento BC. Esta intersección de estos segmentos es lo que forma un triángulo. Esta es una de las figuras que en nuestro contexto, en nuestra cotidianidad, se observa más a menudo. Entonces, este triángulo sería el triángulo ABC y pues en cada uno de los vértices, cada uno de estos vértices que se denominan ángulos, los ángulos, también tienen una implicación importante en estos polígonos que vamos a explicar en la diapositiva siguiente. Entonces, ¿cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se clasifican de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Entonces, de acuerdo a sus lados tenemos, por ejemplo, el triángulo equilátero, el cual la medida de sus tres lados son iguales. Tenemos el triángulo isósceles, el cual va a tener dos lados iguales y uno diferente, y dos lados iguales y uno diferente, dos lados iguales y uno diferente. Y tenemos el triángulo escaleno, cuyos lados todos son diferentes. Todos los lados miden distinto del triángulo escaleno. Ahora, de acuerdo a sus ángulos, existe el triángulo rectángulo, el cual es muy especial porque en él se estudian las razones trigonométricas. Y este triángulo rectángulo va a tener un ángulo que mide 90 grados. Tenemos el triángulo acutángulo cuyos ángulos todos son agudos, es decir, miden entre 0 y 90 grados. Y acá va a tener el triángulo obtusángulo, el cual va a tener un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor que 90 y menor que 180. ¿Cierto? Entonces, estas son la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Analicemos ahora ciertas propiedades que se cumplen en los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Una propiedad importantísima dice que si nosotros sumamos las tres medidas de los ángulos internos de un triángulo, siempre nos va a dar 180 grados. Si sumamos estos ángulos internos de un triángulo, siempre nos va a dar 180 grados. Es un valor que es constante. Esta es una propiedad muy importante a tener en cuenta en la solución de ejercicios con triángulos. Esta otra propiedad que vamos a analizar aquí se aplica a los triángulos isósceles, es decir, aquellos que tienen dos lados iguales, como vemos acá en cada uno de estos triángulos, tienen dos lados iguales. Esta propiedad dice que si esos dos lados son iguales, sus ángulos, los ángulos opuestos a estos dos lados, también son iguales, como se pueden dar cuenta aquí. Hay una propiedad también que se aplica a los triángulos equiláteros. Recuerden que el triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. Esa propiedad dice que sus ángulos también son iguales. Y obviamente, como suman 180 grados, cada ángulo tiene que medir 60 grados. Es decir, el triángulo equilátero también es un triángulo equiángulo. Hablemos ahora de un tema importante que es desigualdad triangular. Entonces, en un triángulo, de acuerdo a la medida de sus lados, se cumple lo siguiente, que la suma, ojo, la suma de la medida de sus dos lados es mayor que la medida del otro lado. Por ejemplo, si yo sumo 7,4 más 8, la suma de estos dos lados va a ser mayor a 11. O si yo sumo, por ejemplo, 11, ¿verdad? 11 más 7,4, la suma de estos dos va a ser mayor a 8. O si yo sumo, por ejemplo, 11 más 8 va a ser mayor a 7,4. Esa es una propiedad importante que tienen los triángulos, la famosa desigualdad triangular. En este caso, ahora vamos a analizar el segundo caso. El segundo caso dice entonces que la diferencia de dos lados es menor al tercer lado. Por ejemplo, si usted resta, mire, 11 menos 7,4, o sea, estos dos lados, eso va a ser menor a 8. O si usted resta, por ejemplo, 8, ¿verdad? 8 menos 7,4 va a ser menor a este. O si usted resta, por ejemplo, 11 menos 8 va a ser menor que este. Es decir, la desigualdad triangular se cumple lo siguiente, que la suma de dos lados va a ser mayor a un tercer lado. O que la resta de dos lados de un triángulo va a ser menor al tercer lado. Esa es la desigualdad triangular. Analicemos el siguiente problema. Dice, para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un muro una escalera a 12 metros del suelo. La figura
Además, muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. La pregunta es, ¿cuál es el coseno del ángulo que forman el suelo y la escalera? Entonces, fíjense acá, aquí hay dos figuras, pero esta es la figura 2 es un más ilustrativa. Entonces, miren que este es un triángulo rectángulo. Yo les dije en la diapositiva anterior que este triángulo es muy importante porque aquí, en este triángulo rectángulo, se estudian las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Entonces nos preguntan por coseno del ángulo que forman el suelo y la escalera, o sea, el coseno de este ángulo, el coseno del ángulo θ. Recordemos que el coseno se define como la medida, el cociente entre la medida del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, la palabra adyacente significa al lado de. Y este valor 5, que es el cateto adyacente, es el que está al lado del ángulo θ. O sea que sería 5 sobre la hipotenusa, que sería la longitud de la escalera, porque es el lado más largo de este triángulo, que sería 3. Entonces 5 treceavos sería entonces el valor del coseno del ángulo que forman el suelo y la escalera. Analicemos esta situación. Dice, Mateo camina 30 minutos todos los días de su casa al trabajo, siguiendo la ruta punteada en la figura. O sea, siguiendo esta ruta que está acá. Esta ruta punteada. Una mañana decide caminar por el parque, siguiendo la ruta del trazo continuo. O sea, sería esta ruta que está acá. Como es la primera vez que utiliza esta ruta, no sabe cuánto se va a demorar. Mateo afirma que con la misma velocidad de siempre el nuevo camino le tomará más de 30 minutos. ¿Es correcta la afirmación? Ojo, él de acá a acá tiene una sensación de duración de 30 minutos, pero él en este trayecto, él tiene la sensación de que va a tardar más de 30 minutos. Ahora dice, ¿es correcta la afirmación? Bueno, analizando este triángulo, porque se forma un triángulo, recuerden que la propiedad triangular que dice, la propiedad triangular, que la suma de dos lados va a ser mayor a un tercer lado. O sea que esta longitud es mayor a esta longitud por la desigualdad triangular. Y si camina, ojo, a la misma velocidad, entonces es razonable que tarde más de 30 minutos en hacer el recorrido. Por lo tanto, la afirmación es sí. Entonces vamos a analizar los dos sí, esto se descarta. Sí, porque la suma de los trayectos de la casa al parque y del parque al trabajo es mayor que el trayecto punteado. De eso estamos hablando. Supongamos que este es X, un ejemplo, y que esta medida sea Y y que esta medida sea Z. Entonces, X más Y va a ser mayor que Z. Esto que está aquí es una propiedad de la desigualdad triangular, es una verdad. Vamos a ver la B. Dice, sí, porque Mateo puede deducir cuánto duran los trayectos de la casa al parque y del parque al trabajo. Ojo, esto no lo podemos deducir. El tiempo es cuantificable, ¿ya? El tiempo es cuantificable y él tiene una sensación de que él va a durar más de 30 minutos. Entonces aquí la opción correcta, lo que explica esta opción es la A, por el concepto de desigualdad triangular. Gracias por la atención prestada. Suscríbete a mi canal para más contenido.